Nuestro siguiente invitado es él, es subdirector de la subadministrador, director general de la Caja del Seguro Social y uno de las personas que fue más activa en la explicación de esta ley hoy 462. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer recibirlo y buenos días. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está usted y Mirna? Buenos Bueno, bien, días. don Francisco, el tema de el sector docente, porque siempre se dijo, yo creo que uno de los sectores menos afectados con esta reforma a la ley de la Caja del Seguro Social era el sector docente. Pues, y un poco lo que hablaba con la viceministra era que ellos, si uno ve esta paralización de 48 horas, la mayor parte de las consignas eran contra el Ministerio de Educación y no contra la ley. ¿Cuál es la relación de un docente hoy día? ¿Cómo va a transformar su vida esta ley 462? Bien, mira, vamos a empezar a dimensionar el universo. Los docentes son, redondeando cifras, 38.000 personas, 38.000 educadores, de los cuales 28.000 están dentro del sistema exclusivo de beneficio definido Sí, y 10.000 están en el mixto. La ley dice claramente que todos los trabajadores que estén en el mixto o en el beneficio definido mantienen exactamente los mismos beneficios que tiene la ley hoy día. ¿Cuáles son? Para beneficio definido tienen 240 cuotas y tienen el 60% de su jubilación sí. y se retiran a los 62 y a los 57 años. Eso no ha variado. Los que están en el mixto tienen hasta 500 balboas en el beneficio definido y el resto se capitaliza en una cuenta de ahorro personal. Eso no ha variado. De tal manera de que los trabajadores que tienen el sistema, los 28.000 en el beneficio definido y los 10.000 que están en el sistema mixto, no cambia su situación. Ellos tienen otra cosa, que es el famoso PRA, que es el programa de retiro anticipado que ellos tienen, de ahorro anticipado. Ellos les dan una suma de dinero que les permite retirarse en edades más tempranas o les acumula para su pensión cuando lleguen a la edad de retiro. Ellos se pueden ir antes con ese dinero o se les paga la diferencia con ese fondo o esperan a la edad y reciben todo el dinero. La gran mayoría recibe el dinero completo que se le da en un fondo de ahorro altamente rentable donde el Estado pone, creo que el doble de lo que ellos ponen. De tal manera que eso tampoco se toca. Ni uno solo de los beneficios que tienen los trabajadores, los educadores del sistema de pensiones de Panamá sale perjudicado con la nueva ley. ¿Cuál es la preocupación entonces? Porque anteriormente, Francisco, nosotros hemos conversado con diversas agrupaciones y nos han mencionado una larga lista de economistas con la cual ellos han analizado la actual ley, la 462, y dicen que es Ellos, negativa a sí, todas luces. Principalmente para sus alumnos. Y ahora dicen que ellos, la lucha es para la defensa de las jubilaciones de los estudiantes porque realmente va a ser desastrosa para ellos cuando les toque. ¿Cuál es la realidad? Porque hay una confusión en medio de todo. sí, vamos a ver. Ellos dicen que el nuevo sistema perjudica a los trabajadores, porque en el sistema de beneficio definido hay una garantía de un 60% de los 10 mejores años. En el nuevo sistema, desde el primer día de trabajo hasta el último día de trabajo se te acumula y se te computa y se le aplica un interés compuesto que es el factor que hace que el monto que tú vas a tener derecho a pensionarte aumenta. Todas las corridas que hemos hecho indican de que tú trabajando en el sistema en un lapso de vida de 40 años, que se calcula que tú estás a los 22 años y sales a los 62, 40 años de vida laboral, con un mínimo de 240 cuotas, tú consigues en las corridas de simulación que hemos hecho, con el salario promedio de $700, que es el que se ha usado para todo el mundo, como promedio real que hay ahora mismo, resulta que el porcentaje de jubilación es mayor que el 60%.
Y en el caso particular de los trabajadores, donde el salario de ellos está arriba de $1.000, con seguridad su retiro va a ser superior al 60%. De manera tal que el problema de mantener, en el fondo, mi opinión personal, es que corresponde a un concepto de creencia, ideología, yo no sé cómo llamarlo, de que ellos dicen que el sistema vulnera el principio de la solidaridad intergeneracional, que es que quien me paga mi pensión hoy es la gente que está trabajando o que va a trabajar o que no ha nacido todavía. Ese es el concepto que ellos en el fondo defienden. Ellos llaman el concepto de solidaridad Ujú. que desaparece de la cuenta. En realidad, el concepto de solidaridad es interpretado aquí de otra manera. La solidaridad que hay en la ley es para aquellos que no alcanzan a cubrir las 240 cuotas o que tienen o que no están en el sistema. Entonces, el nuevo sistema sí tiene cómo atender a esa población, cosa que el actual sistema no lo tiene. Y volvemos a caer en el tema que yo siempre digo, dada la estructura de salarios de Panamá, la solidaridad es inversa y vuelvo y repito el mismo ejemplo. Una persona que se jubila con $1.500 y trabajaba, ganaba 2.500, pagaba el 13,5% de su sueldo, que venía a ser más o menos unos $400. Con eso, no llegaba a los $400, con eso alcanzaba a pagar la pensión de un trabajador Sí. que activo pagaba $600. Cuando este señor, que con lo que él paga la pensión de un jubilado de $600, cuando él llega, este trabajador de $2.500, llega a jubilarse, necesita casi 20 trabajadores que ganan 600 o menos para pagar su pensión. De tal manera que la solidaridad al final del día es de los que ganan menos. Hacia los que ganan más. Hay un sesgo, es un Claro. sesgo perverso de solidaridad que hay dentro de la actual ley. Si ellos hubieran dicho, queremos el sistema y que los que ganan más paguen más para los que ganan menos, entonces diría, ahí sí están hablando de solidaridad. No lo han hecho. Es Pero más, cosas, don Francisco, cosas tan elementales, porque realmente uno escucha el discurso de los grupos que se han opuesto a la ley 462 y dicen, no, es que lo que hace Jované o lo que hace Hughes o lo que hace la profesora Gordón, eso es casi escrito en piedra y palabra de Dios. Es decir, ¿por qué no se han puesto, es decir, no ha habido, no se han presentado ejemplos claros? Es decir, las corridas son números, al final uno no puede inventar ni hacer malabares ni hacer magia con ellos. Por ejemplo, un educador que termina ganando $1.700 y que más o menos es el salario promedio de ellos durante los últimos 15 o 20 años de su vida laboral, ¿él con cuánto debe jubilarse? ellos fácilmente están entre el 75-80% de su salario. Fácil. ¿Ves? Y De tal manera de actualmente es igual. sí, exactamente. Ellos no salen perjudicados con la nueva ley. Se les mantienen todos sus privilegios, todos sus derechos adquiridos. Sí, estamos hablando con Francisco Bustamante de Que esta se ha nueva ley. dicho mucho y se ha dicho Se muchas ha dicho cosas mucho que y te por vas eso ahí ahí está el con menos. confuso. Sí, ahí está la confusión. Es decir, las corridas pareciera que le hicieran dos visiones totalmente distintas. Sí, ¿A sí. qué, don Francisco? Nos decía. ¿Qué pasa? Que ellos agarran y hacen solamente 20 años con $700 y cogen de los 42 a los 62 años, los últimos 20 años. ¿Cuál es el sistema? Lo que tiene es lo siguiente. Si tú empiezas desde el primer año a trabajar, ponte que tú trabajas y ganas $100, con el 4%, tú vamos a decir que tu aporte es el 18%, tienes 18 más 4% de interés compuesto, vamos a decir que tú tienes 18,70. Al año siguiente tú tienes 18,70 por, de nuevo, 13,5%. Entonces, te paga intereses sobre intereses y eso te va a ir acrecentando. Obviamente, mientras más joven tú empiezas a trabajar, más tiempo vas a estar acumulando intereses en tu cuenta. Y cuando tú llegas a tu edad de retiro, a los 62 años, efectivamente tú has trabajado más de 20 años. Ellos dicen, es que me obliga a trabajar más de 20 años. No, Sí, es es uno de que los casi todo el mundo, planteamientos, sí. Sí, es uno de los planteamientos que se han hecho. particularmente, ¿Cómo ve usted, particularmente Francisco? ¿Cómo ve usted, Francisco? déjame terminar la Sí, idea. Particularmente continúe. ellos
los profesores son la gente que trabaja más años en la vida laboral porque tienen un contrato permanente. Entonces ellos acumulan mucho más de 20 años de cuota Sí. y empiezan con salario más alto que la mayoría, con $1.200. Están empezando ahora, no 700, que es el promedio. De Y tal con más manera que ellos estabilidad tienen que un nadie. horizonte Sí. superior. O sea, que no hay motivo para esa intranquilidad o señalamientos No que hay. se han dado. Es un problema ideológico. Yo tengo Sí, una teoría. a Yo tengo ver. una teoría y la voy a compartir. Ujú, Yo fui dirigente estudiantil en mi vida estudiantil. ok. Eh, yo opté por ir a un colegio público. Yo salí becado a un colegio católico y no quise ir. ¿Ve? Quise ir al Instituto Nacional y me quedaba cerca. Y fui dirigente estudiantil. En aquella época, el reclamo social lo hacían los estudiantes y nunca lo hicieron los obreros. Los estudiantes eran poderosos. Es verdad. Con el régimen militar desaparecen los estudiantes y queda un vacío de crítica social que ha tratado de llenar algunos sindicatos que no tienen fuerza. Yo creo que han reforzado la dirigencia, dirigencia magisterial, y en vez de ser hoy día los estudiantes, son los educadores los que están llenando ese vacío de respuesta y de inquietud social. Sí. Lo están haciendo con una perspectiva, en mi apreciación muy personal, más ideológica que formal, que sustentada en los hechos, ¿no? Hay muchas cosas que reformar en el país y que mejorar, es cierto, pero en este momento responsabilizar a la ley de que le está afectando a los trabajadores, que es la culpa de la situación de los trabajadores, es demonizar innecesariamente un instrumento que lo que... Sí, estamos conversando con Francisco Bustamante, él Es mi fue, apreciación sí. personal. Y fíjese, usted es una de las personas que mayor docencia y era uno de los voceros que mayormente nos dieron esa luz de lo que en ese momento se planteaba como posibilidad de ley de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo ve usted ahora que estamos a menos de 24 horas de ese llamado de huelga indefinida, no solamente por los docentes, sino por otras agrupaciones? Y el planteamiento número uno es total, derogación total de la ley 462. Usted que estuvo de cerca desde su cuna de esta ley, ¿cómo ve esto tan radical? Ni siquiera se mencionaba hace una semana atrás que eran puntos específicos que no estaban de acuerdo, ahora hablan de una derogación Porque total de la ley. a eso súmele no solamente la derogación total de la ley, sino que dice que no se les permitió participar en el diálogo. Que no se le tomó en cuenta lo que presentaron ellos como iniciativa tampoco. Este es como un remake de una película con el mismo guión y con otra versión, con otros nuevos argumentos. Es lo que yo veo. Es lo tradicional de los grupos que objetan el sistema. Ellos están aprovechando todas las oportunidades que el sistema le da para hacer su caso, que es reformar el sistema, y lo han dicho públicamente. De tal manera que ellos aprovechan la condición, situación y la debilidad que tiene el gobierno, que nadie la puede negar, una debilidad política, y van sumando y hacen un combo, y van sumando todas las posibles causas de insatisfacción que hay, y se hace un combo de manera tal que ellos quieren movilizar Sí. con la mina. Gente que no tiene problemas ni con la mina ni con la ley, pero tiene problemas con las bases. Gente que tiene problemas con las bases, pero tiene problemas con el costo de la vida. Entonces quieren hacer una melange de cosas para presentar un caso nacional de crisis para poder resolver o avanzar en la agenda que ellos definen y que tienen derecho a tener. O sea, yo no digo que no la tienen. El tema es de que se recurre a la tergiversación y a la interpretación sesgada de las cosas. En este momento yo te puedo decir, la ley 462 ni es responsable de las situaciones que pueda estar sucediendo en el mercado laboral, ni tampoco está mejorando las condiciones de vida de los jubilados. Y al contrario, provee mecanismos, no todos, pero bastante, para mejorar la prestación de los servicios de la institución. Le toca a toda la administración demostrar que los está usando y los usa bien, ¿ves? Es lo que yo te puedo decir en torno a ese tema de las motivaciones y que no tiene sentido los reclamos de los trabajadores. El otro caso que me hablaste fueron los bananeros. Si quieres, seguimos con los Con los bananeros. bananeros, exacto, que son otros que también han anunciado que van a paro. Te comento, mira, los bananeros son alrededor de
9.000 personas al 31 de diciembre del 2023, cerca de 9.000, de los cuales cerca de 8.000 son varones con una edad promedio de 37 años y 1.200 son mujeres con una edad promedio de casi 35 años. El salario promedio de un bananero varón es $655. El salario promedio de una mujer o una dama en el sector es de 727. Me llamó la atención que en este sistema las mujeres Las ganan mujeres ganan más que los hombres. Sí, dentro de ellos, ¿no? Que da un salario promedio de 664 para un total de 9.000 trabajadores del sector bananero. Ellos tienen como grupo organizado una ley que es la Ley 45 de 2017 que les provee ciertos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que les provee la Ley 45 de 2017? Que los varones se jubilan con 58 años y no 62, y las mujeres con 54 y no 57, que no necesitan tener las 240 cuotas, creo que son 180 o 200, ahora mismo no me acuerdo, pero es mucho menos que los demás para poder jubilarse, que se jubilan con un porcentaje del 80% y que además de eso, ellos tienen derecho también en condiciones similares de beneficio en cuanto a los términos de incapacidad. Todo esto que te estoy diciendo está incorporado en la ley 462, de manera tal que los trabajadores bananeros no se les mejora ni 10 centavos en las condiciones que ellos ya tienen y que son cualitativamente más favorables que a lo que tiene el resto de los trabajadores. De tal manera que tampoco tienen razón de que la ley les esté afectando a ellos en lo absoluto. Entonces ellos tienen una ley y que se mantiene de tal manera que ellos y los que vengan van a seguir amparados por esa ley. Es un caso especial de ley. Así que tampoco veo razones de fondo de perjuicio que ellos puedan legítimamente reclamar que se les está violando, porque no es así. Es lo que te puedo decir en torno a este grupo también. En total, ninguno de los dos grupos más beligerantes, aparte de los trabajadores de la construcción, tienen ninguna desmejora en sus condiciones laborales. Todo lo contrario, se mantienen y se respetan y se repiten en la nueva ley. Vale. Don Francisco, antes de terminar quiero unirme y quiero comunicarle pues dos muy malas noticias. Uno, el fallecimiento de Joaquín Villar García, quien fue rector de la Columbus y pues en su momento pues, uno de los garantes del diálogo de la Caja del Seguro Social. Y también me acaban de informar el fallecimiento del periodista José Hernández, pues, por muchos años comunicador, también director de comunicación de la Caja del Seguro Social. Así que pues quería compartir con usted, que sé que tuvo relación con ambos, esta lamentable noticia. Sí, lo de Villar lo supe anoche en una cena. Mi esposa cumplía años, entonces estuvimos con unos amigos en una cena. Así que la felicito desde aquí. Sí, no se lo Muy dije. bien. Y el otro, ahí me enteré porque habían amigos de él en la cena, con unos primos de él, estaba casualmente, parientes míos, lejanos. Y entonces, sí, lo de Hernández no lo sabía, lo Sí, cual se acaba de lamento. ocurrir. Wow, sí. Bueno, Así que bueno, don Francisco Bustamante, como Gracias. siempre, Gracias, gracias por su Francisco. vale, participación. gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.